El silencio pesaba como una losa sobre las tierras de Culiacán en aquellos días de febrero del 2023. La madrugada se extendía fría y húmeda cuando los primeros movimientos militares comenzaron a romper la calma aparente de la capital sinaloense. En las afueras de la ciudad, donde las construcciones se volvían escasas y los terrenos baldíos se perdían entre la maleza, una operación silenciosa había comenzado horas antes del amanecer. Los soldados avanzaban con paso calculado, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda, mientras el aroma de la vegetación se mezclaba con el olor metálico de sus equipos. Doctor Alejandro Medina, un investigador forense que había dedicado su vida al estudio de sustancias sintéticas, recordaría ese día como el momento en que todo cambió. Durante años había visto pasar por su laboratorio pequeñas cantidades de fentanilo, muestras que llegaban de decomisos menores, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de presenciar. La llamada había llegado a las 5 de la mañana. Una voz militar escueta que le solicitaba su presencia inmediata en las coordenadas que le proporcionaron. Mientras conducía por las calles vacías de Culiacán, el doctor Medina no podía imaginar que se dirigía hacia el descubrimiento más grande de su carrera profesional. Si estás escuchando esta historia desde cualquier parte del mundo, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos sigues y no olvides suscribirte al canal para más investigaciones como esta que cambiarán tu perspectiva sobre la realidad que se vive en México. La estructura que encontraron los militares esa mañana desafiaba toda lógica conocida. No se trataba de un simple cobertizo improvisado o de una casa abandonada adaptada para la producción clandestina. Lo que se extendía ante sus ojos era una instalación al aire libre de dimensiones industriales, con equipos de fabricación que parecían sacados de una planta farmacéutica legítima. Mesas de acero inoxidable se alineaban en filas perfectas, cada una equipada con prensas hidráulicas capaces de producir miles de pastillas por hora. El sonido metálico de las máquinas aún resonaba en el aire cuando los soldados irrumpieron en el lugar, como si la producción hubiera cesado apenas momentos antes de su llegada. El teniente coronel Ricardo Vargas, quien comandaba la operación, había visto muchos laboratorios clandestinos a lo largo de su carrera, pero la magnitud de lo que tenía frente a él lo dejó sin palabras. Las dimensiones del lugar eran impresionantes. Aproximadamente 2 hectáreas de terreno completamente destinadas a la fabricación de sustancias sintéticas. Cada sección del laboratorio tenía una función específica, desde la recepción y almacenamiento de precursores químicos hasta el empaquetado final de las pastillas falsificadas. La organización era tal que parecía una cadena de montaje perfectamente coordinada, diseñada para maximizar la producción y minimizar el tiempo de exposición. Los números que comenzaron a emerger de aquel operativo superaron todas las expectativas. Cerca de 630.000 pastillas que contenían fentanilo fueron contabilizadas meticulosamente por los especialistas forenses. Cada una de estas pequeñas píldoras azules, verdes y blancas había sido cuidadosamente diseñada para imitar medicamentos legítimos como Xanax, Percocet u Oxicodón. La precisión con la que habían sido fabricadas era alarmante. Logos, colores, formas y hasta los números de identificación grabados coincidían perfectamente con los medicamentos originales. Para cualquier persona sin conocimientos especializados, resultaba prácticamente imposible distinguir las pastillas falsas de las auténticas. Pero las pastillas no eran todo lo que se encontró en aquel lugar.
282 libras de fentanilo en polvo se hallaron almacenadas en contenedores herméticos, distribuidas en pequeños paquetes listos para su transporte o para ser utilizados en la fabricación de más pastillas. El polvo tenía una pureza extraordinariamente alta, lo que indicaba que los procesos de refinamiento utilizados en el laboratorio estaban al nivel de instalaciones farmacéuticas legítimas. Además, aproximadamente 220 libras de lo que parecía ser metanfetamina completaban el inventario de sustancias decomisadas, sugiriendo que el laboratorio no se limitaba únicamente a la producción de fentanilo. Dr. Medina trabajó durante horas analizando las muestras que le fueron proporcionadas. Sus instrumentos de laboratorio confirmaron lo que ya sospechaba. Se encontraba ante la operación de producción sintética más sofisticada que había visto en territorio mexicano. La composición química de las sustancias revelaba un conocimiento profundo de los procesos de síntesis, así como acceso a precursores químicos de alta calidad que típicamente solo estaban disponibles a través de canales comerciales internacionales. Los análisis preliminares indicaron que los precursores provenían muy probablemente de fuentes asiáticas, específicamente de China, una ruta que había sido documentada en investigaciones previas, pero nunca con esta magnitud. La investigación reveló que el laboratorio había estado operando durante meses, posiblemente años, sin ser detectado. La ubicación había sido cuidadosamente seleccionada, lo suficientemente alejada de centros poblacionales para evitar sospechas, pero con acceso fácil a las principales carreteras que conectan Culiacán con el norte del país. Los caminos de terracería que llevaban al lugar habían sido mejorados discretamente, permitiendo el tránsito de vehículos pesados necesarios para transportar tanto los precursores químicos como el producto terminado. La sofisticación del operativo se hacía evidente en cada detalle. Sistemas de ventilación industrial mantenían el aire libre de vapores tóxicos, protegiendo a los trabajadores del laboratorio de la exposición a sustancias peligrosas. Generadores eléctricos de gran capacidad proporcionaban energía constante sin depender de la red eléctrica pública, evitando así registros de consumo anómalos que pudieran levantar sospechas. Incluso se encontraron sistemas básicos de tratamiento de aguas residuales, diseñados para neutralizar los químicos antes de su liberación al medio ambiente. Los investigadores descubrieron que la capacidad de producción del laboratorio era verdaderamente industrial. Las prensas encontradas en el lugar podían fabricar hasta 50,000 pastillas por día, operando las 24 horas. Con esta capacidad, el laboratorio podría haber producido millones de dosis letales de fentanilo en un año de operación. La magnitud del hallazgo llevó al ejército mexicano a declarar oficialmente que se trataba del laboratorio de producción de drogas sintéticas de mayor capacidad descubierto durante esa administración. El impacto del descubrimiento resonó inmediatamente en los círculos gubernamentales y de seguridad nacional. El mismo día del operativo, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense llevaba a cabo una audiencia sobre las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos, que se estimaban en aproximadamente 70,000 casos anuales. La coincidencia no pasó desapercibida para los analistas, quienes vieron en el operativo una respuesta directa a las crecientes presiones diplomáticas estadounidenses sobre el gobierno mexicano para intensificar la lucha contra la producción y tráfico de fentanilo. Sin embargo, este descubrimiento en Culiacán era solo el comienzo de una serie de operaciones que se extenderían por los siguientes meses y que revelarían la verdadera magnitud de la red de producción sintética en la región.
Los interrogatorios de las pocas personas encontradas en las inmediaciones del laboratorio proporcionaron pistas que llevaron a los investigadores hacia otros sitios sospechosos, tanto en Culiacán como en los municipios circundantes. La información obtenida durante los primeros días posteriores al operativo comenzó a dibujar un mapa más amplio de la infraestructura criminal dedicada a la producción de fentanilo en Sinaloa. Las declaraciones, aunque fragmentadas y a menudo contradictorias, apuntaban hacia la existencia de una red de laboratorios interconectados, cada uno especializado en diferentes etapas del proceso de producción. Algunos se dedicaban exclusivamente al refinamiento de precursores químicos, otros a la síntesis del fentanilo en polvo, y finalmente, instalaciones como la descubierta en febrero se encargaban del prensado y empaquetado de las pastillas finales. Los meses siguientes trajeron consigo una intensificación sin precedentes de las operaciones antidrogas en la región. Los militares comenzaron a recibir reportes de actividad sospechosa en zonas rurales de municipios cercanos, como Navolato, donde la población local había notado un incremento en el tráfico vehicular nocturno y la presencia de personas desconocidas en ranchos previamente abandonados. Estos reportes, combinados con la inteligencia obtenida del operativo de febrero, crearon un nuevo mapa de objetivos prioritarios para las fuerzas de seguridad. La presión ejercida desde Washington también se intensificó considerablemente. Las declaraciones públicas de senadores estadounidenses comenzaron a incluir referencias específicas a la necesidad de que México intensificara sus esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales dedicadas a la producción y tráfico de fentanilo. Las menciones a la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas y los casos documentados de colusión con carteles de la droga añadieron una dimensión diplomática compleja a la situación, creando tensiones que requerían respuestas concretas y medibles por parte del gobierno mexicano. En este ambiente de presión creciente, los operativos militares en Sinaloa adquirieron una importancia estratégica que trascendía las fronteras nacionales. Cada laboratorio descubierto, cada tonelada de precursores químicos decomisada y cada arresto realizado se convertía en un elemento más de un complejo juego geopolítico donde la credibilidad del gobierno mexicano estaba en juego. La región de Culiacán y sus alrededores se había transformado en el epicentro de una batalla que definiría las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en los años venideros. Los habitantes de las comunidades rurales cercanas a Culiacán comenzaron a vivir bajo una nueva realidad. El silencio que tradicionalmente protegía a quienes preferían no ver ni escuchar lo que ocurría en su entorno, se volvió más tenso y expectante. Las conversaciones en las tiendas locales, en las iglesias y en los mercados giraban en torno a rumores sobre operativos militares, helicópteros que sobrevolaban de noche y caminos bloqueados sin explicación aparente. Era un silencio diferente, cargado de la conciencia de que algo fundamental estaba cambiando en la dinámica criminal de la región. Dr. Carmen Salinas, una antropóloga social que había estudiado durante décadas las dinámicas comunitarias en Sinaloa, notó cambios sutiles pero significativos en el comportamiento de las poblaciones rurales. Las familias que tradicionalmente mantenían horarios de actividad normales comenzaron a evitar salir durante ciertas horas, especialmente al anochecer y antes del amanecer. Los comerciantes locales reportaron cambios en los patrones de compra, con incrementos notables en la adquisición de productos no perecederos, como si las familias se prepararan para periodos de confinamiento voluntario.
Estos cambios en el tejido social de las comunidades reflejaban una comprensión intuitiva de que la escalada en las operaciones antidrogas traería consigo consecuencias impredecibles. La experiencia acumulada durante décadas de convivencia con organizaciones criminales había enseñado a la población local que los períodos de intensificación en las actividades de las fuerzas de seguridad típicamente generaban respuestas violentas por parte de los grupos afectados. Era un ciclo conocido, pero que en esta ocasión parecía tener características diferentes debido a la escala internacional del problema del fentanilo. Mientras tanto, en los laboratorios forenses de la ciudad, Dr. Medina continuaba analizando las muestras obtenidas del operativo de febrero. Sus investigaciones revelaron detalles técnicos que proporcionaron pistas importantes sobre los métodos de producción utilizados. La composición química específica del fentanilo encontrado mostraba características que lo vinculaban con procesos de síntesis particulares, utilizando rutas químicas que requerían conocimientos especializados y acceso a equipos de laboratorio sofisticados. Los análisis también revelaron la presencia de aditivos específicos en las pastillas, sustancias que no tenían función farmacológica, pero que servían como firmas químicas distintivas. Estos aditivos permitían a los investigadores rastrear la procedencia de las pastillas y potencialmente identificar conexiones entre diferentes laboratorios y redes de distribución. Era como si cada productor tuviera su propia marca química, invisible para el usuario final, pero identificable para los expertos forenses. La información técnica obtenida por Dr. Medina se convirtió en una herramienta fundamental para las operaciones posteriores. Los perfiles químicos específicos se utilizaron para crear bases de datos que permitían a las autoridades identificar patrones de producción y distribución. Cuando se decomisaban pequeñas cantidades de fentanilo en otras partes del país, los análisis forenses podían determinar si provenían de la red de laboratorios de Sinaloa o de otras fuentes de producción. Esta capacidad de rastreo químico también reveló la magnitud geográfica de la operación. Las muestras analizadas por Dr. Medina coincidían con sustancias decomisadas en ciudades fronterizas como Tijuana y Nogales, confirmando que el laboratorio de Culiacán era parte de una cadena de suministro que se extendía hasta la frontera con Estados Unidos. Los patrones de distribución sugerían rutas específicas de transporte que aprovechaban la infraestructura carretera existente, utilizando caminos que habían sido utilizados tradicionalmente para el tráfico de otras sustancias, pero que ahora se habían adaptado para el fentanilo. La complejidad logística de esta red comenzó a revelarse a través de los análisis de los documentos y dispositivos electrónicos encontrados durante el operativo. Fragmentos de comunicaciones interceptadas mostraban un sistema de coordinación sofisticado, con códigos específicos para diferentes tipos de productos, cantidades y destinos. Las comunicaciones indicaban una estructura organizacional jerárquica, con diferentes niveles de responsabilidad y especialización. Los códigos utilizados en las comunicaciones reflejaban un conocimiento profundo de las técnicas de evasión de la vigilancia electrónica. Se utilizaban términos aparentemente inocuos para referirse a cantidades específicas de sustancias, fechas de producción y rutas de transporte. Por ejemplo, referencias a medicinas para la abuela podían indicar envíos de fentanilo en polvo, mientras que vitaminas para los niños se refería a pastillas prensadas.
Esta codificación sofisticada sugería la participación de personas con conocimientos técnicos en comunicaciones y posiblemente experiencia previa en organizaciones con capacidades de inteligencia. El análisis de los patrones de comunicación también reveló la existencia de protocolos de seguridad estrictos. Los mensajes se eliminaban automáticamente después de períodos específicos. Las comunicaciones se realizaban a través de múltiples plataformas para dificultar el rastreo y se utilizaban dispositivos que cambiaban regularmente para evitar la identificación de patrones de uso. Esta sofisticación operacional indicaba que la organización detrás del laboratorio tenía recursos significativos y acceso a asesoría especializada en seguridad de comunicaciones. Los meses que siguieron al operativo de febrero trajeron consigo una serie de descubrimientos que confirmaron las sospechas iniciales sobre la magnitud de la red de producción. En abril del 2023, una segunda operación en las afueras de Navolato resultó en el descubrimiento de un laboratorio más pequeño, pero igualmente sofisticado, especializado en el refinamiento de precursores químicos. Este hallazgo confirmó la hipótesis de los investigadores sobre la existencia de una red de instalaciones interconectadas, cada una con funciones específicas en la cadena de producción. El laboratorio de Navolato estaba ubicado en un rancho aparentemente dedicado a la ganadería, utilizando las actividades agrícolas legítimas como cobertura para las operaciones clandestinas. La integración de las actividades criminales con operaciones comerciales legales representaba un nivel de sofisticación que complicaba significativamente las labores de detección y investigación. Los edificios utilizados para el laboratorio habían sido construidos como instalaciones ganaderas normales, pero incluían modificaciones internas que no eran visibles desde el exterior. La capacidad del laboratorio de Navolato para procesar precursores químicos era considerable. Los equipos encontrados podían refinar varios cientos de kilogramos de materiales químicos por semana, transformando sustancias relativamente burdas importadas del extranjero en precursores de alta pureza listos para la síntesis de fentanilo. Este proceso de refinamiento era crucial para la calidad del producto final y explicaba parcialmente la alta pureza del fentanilo encontrado en el laboratorio de Culiacán. Los documentos encontrados en Navolato proporcionaron información adicional sobre las rutas de suministro de precursores químicos. Los registros mostraban importaciones regulares de sustancias aparentemente legítimas desde puertos del Pacífico, principalmente Mazatlán y Manzanillo. Estas importaciones se realizaban a través de empresas comerciales aparentemente legítimas, utilizando documentación que describía los químicos como insumos para industrias textiles, farmacéuticas o de limpieza. La investigación de estas rutas de suministro reveló la complejidad del sistema utilizado para evadir los controles aduaneros. Las sustancias se importaban en pequeñas cantidades a través de múltiples empresas diferentes, evitando así activar las alarmas de los sistemas de detección diseñados para identificar importaciones anómalas de precursores químicos. Una vez en territorio mexicano, estos químicos se consolidaban en almacenes discretos antes de ser transportados hacia los laboratorios de procesamiento. El patrón de importaciones también mostró una coordinación temporal sofisticada. Los envíos se sincronizaban de manera que los diferentes precursores químicos necesarios para la síntesis llegaran a México en momentos específicos, permitiendo una producción continua sin crear acumulaciones excesivas de materiales que pudieran atraer atención. Esta coordinación requería un conocimiento detallado de los procesos químicos involucrados y capacidades logísticas
significativas. Durante el verano del 2023, la presión sobre la red de producción se intensificó aún más cuando las autoridades estadounidenses comenzaron a compartir inteligencia específica sobre rutas de tráfico y métodos de distribución. Esta colaboración bilateral resultó en operaciones coordinadas que atacaron simultáneamente diferentes eslabones de la cadena de producción y distribución. Los resultados fueron operativos más efectivos y un incremento notable en las cantidades de sustancias decomisadas. Sin embargo, la intensificación de las operaciones también trajo consigo respuestas violentas por parte de las organizaciones afectadas. Los ataques contra instalaciones gubernamentales, amenazas contra funcionarios públicos y episodios de violencia en áreas rurales se incrementaron notablemente durante este periodo. La población civil se encontró atrapada entre las operaciones de las fuerzas de seguridad y las respuestas de las organizaciones criminales, creando un ambiente de inseguridad generalizada. Los habitantes de las comunidades rurales desarrollaron estrategias de supervivencia específicas para navegar esta nueva realidad. Las actividades comunitarias se reorganizaron para minimizar la exposición a situaciones de riesgo. Las comunicaciones entre familias se volvieron más cautelosas y se establecieron redes informales de información para mantenerse al tanto de la situación de seguridad en tiempo real. Era una adaptación forzada a circunstancias extraordinarias, pero que reflejaba la resistencia y capacidad de adaptación de las comunidades rurales mexicanas. En este contexto de tensión creciente, los operativos militares continuaron durante los meses de otoño del 2023. Cada nuevo descubrimiento proporcionaba piezas adicionales del rompecabezas, revelando gradualmente la magnitud y complejidad de la infraestructura criminal dedicada a la producción de fentanilo. Los laboratorios encontrados mostraban niveles variables de sofisticación, desde instalaciones básicas hasta complejos industriales como el descubierto en febrero, pero todos compartían características comunes que los vinculaban a la misma red organizacional. La información acumulada durante estos meses permitió a los investigadores desarrollar un entendimiento más completo de la estructura organizacional detrás de la producción de fentanilo en Sinaloa. Era evidente que se trataba de una operación con múltiples niveles jerárquicos, especialización funcional y capacidades de adaptación rápida a las presiones de las fuerzas de seguridad. La organización había desarrollado protocolos para reubicación rápida de operaciones, métodos alternativos de suministro de precursores y sistemas de comunicación redundantes para mantener la coordinación incluso cuando algunos elementos de la red eran comprometidos. Los análisis de inteligencia también revelaron conexiones internacionales sofisticadas. Además de los vínculos con proveedores de precursores químicos en Asia, la red tenía conexiones con organizaciones de distribución en Estados Unidos y aparentemente con redes de lavado de dinero que operaban en múltiples países. Esta dimensión internacional convertía el problema en algo que trascendía las capacidades de cualquier gobierno individual, requiriendo coordinación internacional para ser efectivamente abordado. Los últimos meses del 2023 trajeron consigo cambios significativos en las estrategias utilizadas por las organizaciones criminales para evadir las operaciones de las fuerzas de seguridad. Los laboratorios comenzaron a volverse más pequeños y móviles, utilizando equipos portátiles que podían ser reubicados rápidamente cuando se detectaba actividad de vigilancia. Esta adaptación redujo la capacidad de producción individual de cada laboratorio, pero incrementó la dificultad para las fuerzas de seguridad de detectar y neutralizar las operaciones. La movilidad de las operaciones también complicó los esfuerzos de inteligencia.
Los métodos tradicionales de vigilancia, basados en la observación de ubicaciones fijas, se volvieron menos efectivos cuando las operaciones criminales adoptaron patrones de movimiento constante. Las fuerzas de seguridad tuvieron que desarrollar nuevas técnicas de rastreo y vigilancia adaptadas a esta nueva realidad operacional. A medida que el 2023 llegaba a su fin, la batalla contra la producción de fentanilo en Sinaloa había evolucionado hacia una confrontación compleja entre organizaciones criminales altamente adaptables y fuerzas de seguridad que intentaban mantenerse al día con las tácticas cambiantes de sus objetivos. Los éxitos operacionales significativos, como el descubrimiento del laboratorio masivo en Culiacán, coexistían con la constatación de que la infraestructura criminal tenía capacidades de recuperación y adaptación notables. Los primeros meses del 2024 trajeron consigo una nueva fase en esta confrontación. Las presiones diplomáticas estadounidenses se intensificaron aún más, particularmente después de que las estadísticas de muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos mostraran un incremento continuo a pesar de los éxitos operacionales en México. Esta situación creó tensiones políticas adicionales que requerían respuestas más agresivas y visibles por parte del gobierno mexicano. En febrero del 2024, exactamente un año después del descubrimiento del laboratorio masivo de Culiacán, las fuerzas mexicanas lanzaron una nueva serie de operativos coordinados que cubrieron múltiples estados simultáneamente. Estos operativos utilizaron inteligencia acumulada durante el año anterior y representaron el esfuerzo más ambicioso hasta la fecha para desmantelar completamente la red de producción de fentanilo en el noroeste de México. Los resultados de esta nueva ofensiva superaron las expectativas más optimistas. En el transcurso de pocas semanas, se descubrieron más de una docena de laboratorios de diferentes tamaños y especialidades. Se decomisaron cantidades récord de precursores químicos y productos terminados, y se arrestaron decenas de personas vinculadas a las operaciones. La magnitud de los resultados confirmó que las organizaciones criminales habían respondido a la presión, incrementando la capacidad de producción, pero también habían creado vulnerabilidades que fueron exitosamente explotadas por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el éxito de estos operativos también reveló la magnitud real del problema. Las cantidades decomisadas durante las operaciones del 2024 superaron significativamente todo lo que había sido confiscado en años anteriores, sugiriendo que la capacidad de producción había crecido exponencialmente durante el periodo de presión intensificada. Era como si la confrontación hubiera acelerado tanto los esfuerzos de las fuerzas de seguridad como la expansión de las operaciones criminales, creando una escalada que beneficiaba a ambas partes en términos de recursos y capacidades. Los análisis de las sustancias decomisadas durante el 2024 mostraron también una evolución en la sofisticación química de la producción. Los niveles de pureza eran consistentemente altos, las técnicas de prensado habían mejorado y se habían introducido nuevos aditivos que hacían las pastillas más difíciles de detectar usando métodos convencionales. Esta evolución técnica sugería que las organizaciones criminales tenían acceso a asesoría química especializada, y estaban invirtiendo recursos significativos en investigación y desarrollo. La dimensión tecnológica de la confrontación se volvió particularmente evidente cuando se descubrieron laboratorios equipados con sistemas de comunicación encriptada de grado militar, sistemas de vigilancia perimetral sofisticados
y equipos de contradetección diseñados para identificar operaciones de vigilancia electrónica. Estas capacidades tecnológicas indicaban que las organizaciones criminales habían logrado acceso a tecnologías y conocimientos que tradicionalmente estaban limitados a organizaciones gubernamentales o militares. Durante la primavera del 2024, la colaboración internacional se intensificó significativamente. Además de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, se establecieron vínculos operacionales con autoridades chinas para rastrear y controlar las exportaciones de precursores químicos. Esta cooperación trilateral representó un cambio significativo en el enfoque del problema, reconociendo que la solución requería acción coordinada en todos los eslabones de la cadena de suministro internacional. Los resultados de esta cooperación internacional comenzaron a materializarse durante el verano del 2024. Las restricciones implementadas sobre las exportaciones chinas de ciertos precursores químicos comenzaron a afectar la disponibilidad de materiales para la producción de fentanilo en México. Sin embargo, las organizaciones criminales respondieron desarrollando rutas alternativas de suministro que incluían países del sudeste asiático y, en algunos casos, síntesis de precursores a partir de materiales aún más básicos. Esta adaptación de las rutas de suministro demostró una vez más la capacidad de las organizaciones criminales para responder rápidamente a los cambios en el ambiente operacional. Los nuevos métodos de síntesis requerían procesos más complejos y equipos más sofisticados, pero también proporcionaban mayor independencia respecto a proveedores internacionales específicos. Era una evolución que complicaba los esfuerzos de control internacional, pero que también creaba nuevas vulnerabilidades que podían ser explotadas por las fuerzas de seguridad. Los operativos del verano y otoño del 2024 se caracterizaron por un enfoque más estratégico que intentaba atacar las capacidades de adaptación de las organizaciones criminales. En lugar de concentrarse únicamente en la destrucción de laboratorios individuales, las fuerzas de seguridad comenzaron a atacar la infraestructura de soporte, redes de transporte, sistemas de comunicación, redes financieras y proveedores de equipos especializados. Esta estrategia más amplia comenzó a mostrar resultados significativos durante los últimos meses del 2024. Las organizaciones criminales mostraron dificultades crecientes para mantener operaciones coordinadas a gran escala. Las capacidades de producción se fragmentaron en operaciones más pequeñas y menos eficientes, y los costos operacionales se incrementaron significativamente debido a las medidas de seguridad adicionales requeridas para evitar la detección. Sin embargo, la fragmentación de las operaciones también trajo consigo nuevos desafíos para las fuerzas de seguridad. Múltiples organizaciones más pequeñas eran más difíciles de rastrear y requerían recursos de inteligencia mayores para ser monitoreadas efectivamente. La competencia entre estas organizaciones también generó niveles adicionales de violencia que afectaron a las comunidades civiles de maneras impredecibles. A medida que el 2024 llegaba a su fin, la situación había evolucionado hacia un equilibrio dinámico, donde las fuerzas de seguridad habían logrado interrumpir significativamente las operaciones de gran escala, pero las organizaciones criminales habían demostrado capacidades notables de adaptación y supervivencia. Los éxitos operacionales habían sido significativos, pero también habían revelado la complejidad fundamental del problema y la naturaleza adaptativa de las organizaciones criminales modernas.
En diciembre del 2024, un operativo final marcó un hito simbólico en esta confrontación prolongada. Las fuerzas mexicanas lograron decomisar más de 1 tonelada de pastillas de fentanilo en 2 operaciones separadas, pero coordinadas, estableciendo un récord histórico en términos de cantidades confiscadas. Estas operaciones fueron presentadas como el decomiso más grande de drogas sintéticas en la historia del país, pero también sirvieron como recordatorio de la magnitud del problema que persistía. Los análisis posteriores a estos operativos de diciembre revelaron que las organizaciones criminales habían acumulado inventarios significativos de producto terminado, sugiriendo que las disrupciones en la producción habían sido compensadas mediante incrementos en la capacidad de almacenamiento y distribución. Esta adaptación logística representaba una evolución adicional en las capacidades organizacionales de las redes criminales y sugería que la confrontación entraría en una nueva fase durante el 2025. La magnitud de los decomisos de diciembre también coincidió con el periodo de transición política en Estados Unidos, donde las amenazas del presidente electo sobre la imposición de aranceles del 25% a las importaciones mexicanas si no se intensificaban los esfuerzos contra el tráfico de drogas añadieron una dimensión geopolítica adicional al problema. Los analistas sugirieron que el momento de estos operativos masivos no era coincidental, sino una respuesta estratégica del gobierno mexicano a estas presiones diplomáticas renovadas. Los resultados acumulados de los operativos realizados entre 2023 y 2024 en las regiones de Culiacán y Navolato representaron un esfuerzo sin precedentes en la lucha contra la producción de fentanilo. Las estadísticas compiladas mostraron el decomiso de más de 5 toneladas de fentanilo en diversas formas, la destrucción de docenas de laboratorios de diferentes tamaños y especialidades y la interrupción de redes de suministro que se extendían desde Asia hasta América del Norte. Sin embargo, la persistencia del problema, evidenciada por la continua capacidad de las organizaciones criminales para mantener operaciones significativas, reveló que la solución trasciende los enfoques puramente operacionales. La naturaleza adaptativa de estas organizaciones, su capacidad para desarrollar rutas alternativas de suministro, y su habilidad para reconstruir rápidamente infraestructura destruida, sugieren que se requieren estrategias más comprensivas que aborden las causas fundamentales que hacen posible la existencia de estas redes. La experiencia acumulada durante estos 2 años de operaciones intensivas proporcionó lecciones valiosas sobre la naturaleza de las organizaciones criminales modernas y las limitaciones de los enfoques tradicionales de aplicación de la ley. La sofisticación tecnológica, la integración internacional y las capacidades de adaptación demostradas por estas organizaciones las colocan en una categoría diferente de amenazas criminales que requieren respuestas igualmente sofisticadas e innovadoras. Las comunidades de Culiacán y Navolato, que vivieron en primera persona esta confrontación prolongada, desarrollaron una comprensión íntima de las dinámicas entre fuerzas de seguridad y organizaciones criminales. Su experiencia refleja las complejidades de una sociedad que debe navegar entre múltiples fuentes de poder y autoridad, adaptándose constantemente a circunstancias cambiantes mientras intenta preservar sus estructuras sociales y económicas básicas. El silencio que caracterizaba a estas comunidades al comienzo de esta historia había evolucionado hacia algo diferente al final del 2024.
Ya no era el silencio del temor simple, sino el silencio de quienes han aprendido a convivir con realidades complejas que trascienden las dicotomías simplistas entre legal e ilegal, seguridad e inseguridad, éxito y fracaso. Era el silencio de la experiencia acumulada, cargado de conocimiento sobre las limitaciones de todas las fuerzas en juego y la comprensión de que las soluciones reales requieren tiempo, paciencia y enfoques que vayan más allá de las respuestas inmediatas. En las calles de Culiacán, donde todo había comenzado con aquel operativo de febrero del 2023, la vida continuaba con la nueva normalidad que había emergido de estos años de confrontación intensa. Los mercados seguían funcionando, las escuelas seguían educando a los niños y las familias seguían construyendo sus vidas cotidianas, pero ahora con la conciencia de que formaban parte de un problema global que se manifestaba en su territorio local. Era una conciencia que traía consigo tanto la carga de la responsabilidad como la sabiduría de la experiencia directa con las complejidades del mundo contemporáneo. La historia de los laboratorios de fentanilo en Culiacán y Navolato durante 2023 y 2024 se había convertido en algo más que una simple crónica de operaciones policiales exitosas. Era la historia de una confrontación entre fuerzas que representaban diferentes aspectos de la globalización contemporánea. La capacidad de las organizaciones criminales para adaptarse y prosperar en un mundo interconectado, y los esfuerzos de los gobiernos para mantener control y legitimidad en un ambiente que trasciende las fronteras tradicionales de soberanía y autoridad. Los ecos de esta confrontación continuarían resonando mucho después de que los últimos laboratorios fueran desmantelados y las últimas toneladas de fentanilo fueran decomisadas. Las lecciones aprendidas, tanto por las fuerzas de seguridad como por las organizaciones criminales, informarían las estrategias futuras de ambos lados. Las comunidades que vivieron esta experiencia llevarían consigo el conocimiento adquirido, transmitiendo a las generaciones futuras tanto la memoria de estos eventos como la sabiduría desarrollada para navegar realidades complejas. En última instancia, la historia de los operativos contra los laboratorios de fentanil en Sinaloa reveló verdades fundamentales sobre la naturaleza del poder, la adaptabilidad humana y los desafíos de mantener orden y justicia en un mundo donde las fronteras tradicionales entre lo local y lo global, lo legal y lo ilegal, lo público y lo privado, se han vuelto cada vez más difusas. Era una historia que, aunque localizada en tiempo y espacio específicos, reflejaba dinámicas que se repetían en diferentes formas alrededor del mundo, convirtiendo la experiencia sinaloense en un microcosmos de desafíos globales contemporáneos.